Emilio, estábamos comentando esto que ha publicado el diario.es de Barnett and Brown, referido a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. ¿Cómo te quedas? Porque primero era González, luego Alberto Quirón, ahora Barnett, luego Barnett and Brown. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué se esconde detrás de ese nombre tan sofisticado, diríamos? Pues se esconde un señor que tiene muchas caras y todas ellas durísimas. Lo que estamos viendo es el compadreo y la falta de límites entre lo público y lo privado de manera sistemática en el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto, que no es una novedad, que lo denunció en su día el secretario general del Partido Popular, al cual le costó el puesto, parece que está blindado, ¿no? Que cualquiera que toca a la familia Ayuso acaba mal, por lo que sea. Y yo creo que es muy importante que rindan cuentas, que ese núcleo de poder oscuro que ha anidado en la Comunidad de Madrid rinda cuentas, porque es todo lo contrario a la democracia. Si no hay transparencia, si no hay rendición de cuentas, lo que tenemos ahí es enquistado un grupo de poder operando para poner los presupuestos públicos al servicio de intereses particulares. Lo hemos visto en el pasado, lo hemos visto en el presente y lo estamos viendo actualmente, que si no se le interrumpe, pues seguirá ocurriendo en el futuro, ¿no? Españoles fuera, que las empresas, además, no sé si será trabajador único, crea empleo, no veo ningún problema en tener una empresa. Ernesto Ekaizer, tener una empresa no es delito, dice Marta Gómez Montero. El debate está en este tipo de empresa y el tipo de operaciones, Ernesto. Pues vamos a ver, no nos chupemos el dedo e informemos bien de qué se trata el problema. La empresa Barnett and Brown fue registrada en el año 2022. Este dato es relevante porque ya entonces las relaciones entre Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y Alberto González eran oficiales. Segundo, una empresa que se registra en Estados Unidos normalmente tiene que abrir una cuenta bancaria. Tercero, Alberto González Amador es una personalidad expuesta políticamente, aquí y en Estados Unidos. La legislación americana y la legislación europea y en española es muy clara. Una personalidad expuesta políticamente tiene que ser supervisada en sus actividades. ¿Por qué González Amador es una personalidad expuesta políticamente? Porque la Ley de Capitales del 2010, en su artículo 14, establece claramente que los presidentes de comunidades autónomas son personalidades expuestas políticamente y sus cónyuges y sus relaciones sentimentales estables. Por lo tanto, están por encima de la ley. ¿Por qué digo que están por encima de la ley? Porque las personalidades expuestas políticamente son objetos sistemáticos de informaciones que ellos mismos deben aportar, que las entidades bancarias deben seguir y que el Servicio de Blanqueo de Capitales, el CEBLAC en España, tiene que informar regularmente. ¿Hubo movimientos de capitales o movimientos de dinero? La ley de blanqueo de capitales dice que cuando las cifras de movimientos de dinero son de 100.000 euros o superan los 100.000 euros, esto tiene que ser objeto de una supervisión, una denuncia y una comprobación. Y esto ha ocurrido en el caso de González Amador, ha ocurrido en la pieza separada del juzgado 19, donde se investiga delitos presuntos de corrupción en los negocios y de deslealtad. Esto se refiere a las relaciones con el Grupo Quirón y también en relación a un ático de 950.000 euros que se compró cuando la pareja ya era una pareja constituida. Por lo tanto, González Amador y Ayuso están por encima de la ley. El problema en este país, y déjame decirlo tan enfáticamente, que ni los señores Marchena ni Arrieta se enteran de la misa a la media, ni los abogados que ejercen la acusación popular y particular se saben la ley. La ley del blanqueo de capitales del 2010 es clarísima y ellos están por encima de la ley. Lo de Barnett es muy importante porque en Estados Unidos existe la misma legislación. La legislación de la personalidad expuesta políticamente. Cuando uno abre una cuenta bancaria allí, hay un seguimiento oficial, porque la persona es una personalidad expuesta políticamente y puede presuntamente cometer blanqueo de capitales. Entonces, la historia de Barnett trasciende a las risas del nombre o a lo que ha dicho Ayuso, que se puede poner el nombre que quiera. Hay que investigar realmente si en Estados Unidos ha habido un seguimiento por ser una personalidad expuesta políticamente, por ser la pareja estable de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, o no la ha habido. Y para eso se necesita la investigación judicial. El juzgado 19
tiene que actuar y no dormirse en los laureles esperando en los próximos días a sacar el auto de apertura de juicio oral de los 2 delitos fiscales, la pertenencia al grupo criminal, los delitos contables y la falsedad contable. Marta. Lo has dicho vamos, lo has contado con absoluta precisión, Ernesto, pero mientras no esa investigación y se le juzgue, cualquier persona pesa sobre ella la presunción de inocencia. O sea, tendrá que pasar, tendrá que juzgarse, tendrá que investigarse y tendrá en su caso que haber eventualmente una condena o no. Mientras tanto, la presunción de inocencia. No tiene nada que ver lo que me estás diciendo. Hombre, no tiene nada, no has entendido lo que he explicado. Este señor es culpable. Pero no es culpable, se trata de la supervisión, hombre, mujer, mejor dicho. Bueno, se trata de la supervisión, no están sujetos a supervisión oficial porque se han escaqueado, porque no se declaran personalidades expuestas políticamente y en este país todo el mundo mira para otro lado, incluyendo pues no será culpa mía, será de los que tienen la responsabilidad, será de los que tienen la responsabilidad. Yo no entiendo todo perfectamente. No tiene nada que ver con la presunción de inocencia, querida. Sí, porque tú también hablabas del papel importante que tiene, que se está llevando esta instrucción que en el juzgado. Y en el juzgado, cuando tú vas a un juzgado, se te juzga hasta que no se te condena, tú eres inocente. Hasta que no se te condena, porque estamos en un país. Es que no tiene nada que ver la presunción de inocencia. Estoy hablando de que están por encima de la ley. Por encima de la ley. Pues en lo que es la ley de blanqueo de capitales del 2010. Pues en un país como el nuestro nadie debería estar por encima de la ley. Entonces habrá que señalar a los que permiten que esté por encima de la ley. En primer lugar, ellos mismos. Porque no han declarado, porque el presidente de una comunidad autónoma, el presidente de una comunidad autónoma es personalidad expuesta políticamente. Mírate, si quieres, para la próxima, la ley de blanqueo de capitales del 2010, artículo 14. David quería decir algo. David, Ernesto, sí, David. Que yo entiendo. Repito, la sociedad Barnett and Brown, que remite a la pareja de Ayuso, Barnett and Brown. Entiendo perfectamente el debate por una cuestión, y es que el caso de las personas expuestas políticamente tiene una dificultad añadida cuando no es un cónyuge directo, es decir, cuando no hay un matrimonio. No. Cuando es una pareja, lo que estipula la ley, y ahí está la dificultad para determinar en qué momento... Pero déjame terminar y yo doy la información que yo tengo y luego tú me la contradices, que es lo que vas a hacer. Pero hasta donde yo he leído la ley, lo que dice es que para que sean, en el caso de que son parejas, se tiene que demostrar una convivencia duradera, una convivencia estable, que sean pareja estable o de hecho, y que tengan una convivencia continuada, dice. Entonces, si en 2021 empezaron a salir y esto sucede en 2022, puede entenderse que haya gente que considere que no entra dentro de lo que se denomina persona expuesta políticamente al no ser la esposa o el marido directo de la pareja, o sea, del presidente de una comunidad autónoma. Al ser solo la pareja sentimental, no el marido o la mujer, y llevar tan poco tiempo, no haber una convivencia prolongada en el tiempo y no ser estable y duradera, que podría quedar fuera de ese perímetro. Ernesto. Pues no es así, estás equivocado. ¿Te has leído mal la ley o has leído otra ley? Artículo 14, Ley de Blanqueo de Capitales de 2010, es muy fácil, vas a internet, clicas y te sale. No hay ninguna exigencia como la que tú dices. ¿Te lo has inventado o has leído otra ley? Luego te la paso. No me la pases, léela si la tienes ahí. No, la he leído. Vale, no existe ninguna restricción, ninguna exigencia, ninguna mención a si la pareja es estable de 6 meses, de 2 meses, si tiene hijos, si no tiene hijos. Son los cónyuges o aquellas personas relacionadas sentimentalmente, parejas. Ni siquiera creo que habla de parejas. Entonces, lo que digo, con independencia de este debate, que no es este problema técnico, es que ellos, los dos, están por encima de la ley. Una presidenta de comunidad autónoma es personalidad expuesta políticamente, y ella lo ha eludido esto. Tú me hablas de él, pues yo te hablo de ella y de él. Ella lo ha eludido, ella no es una personalidad expuesta políticamente. No hay informes sobre ella, no hay informes sobre sus cuentas bancarias, no hay informes sobre sus movimientos, no existe nada. Y tampoco existe para él que, según la ley, insisto, y lo podemos en una próxima oportunidad confirmar, según la ley, él es un PEP, es como la copa de un pino. María Molero, ¿cómo hemos llegado? Claro. María Molero, ¿cómo hemos llegado de Alberto González a Alberto Quirón? Ahora ya el Barnett, pero es que ahora ya se habla de la sociedad Barnett and Brown, es la novedad, Barnett and Brown.
Pues sí, Jesús, tenemos novedades sobre los alias, las diferentes identidades del novio de Ayuso, y vamos a verlo porque hemos conocido a Alberto Barnett, la identidad falsa que utilizó la pareja de la presidenta para conseguir seguir operando en Quirón, según el diario.es. Bueno, pues ¿sabemos de dónde sale esta identidad falsa? De la empresa, según el diario.es, la empresa Barnett & Brown, empresa en Florida que el novio de Ayuso creó en 2022, justo el mismo año que Hacienda le empieza a investigar por 2 presuntos delitos fiscales. Bueno, Alberto Barnett de Barnett & Brown, ahí tenemos una identidad. Otra, también conocemos a Alberto Quirón, como le tenía guardado en su móvil Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso, pero en todo momento, ¿de quién estamos hablando? De él. De Alberto González Amador, como diría su pareja, un ciudadano particular. Nayara Pinedo, ¿cómo lo ves? Nada en particular, pero Barnett & Brown. que desde luego no ha hecho un ejercicio de transparencia. Al menos vamos a cuestionarnos que no ha hecho un ejercicio de transparencia. Primero, y son preguntas al hilo de las informaciones periodísticas. Una persona que es técnico sanitario, como así se declaró, aparece detrás de un correo electrónico con este seudónimo, con este Barnett, como director de proyectos y servicios centrales de Quirón. Es decir, ya intenta disimular su verdadera identidad con un alias. Vale, pues esto podríamos dejarlo pasar. Pero es que resulta que la Comunidad de Madrid, en los contratos que tiene con esta empresa, con Quirón, el presupuesto lo ha doblado. El dinero público que ha destinado a la empresa Quirón lo ha doblado. En este sentido, merece la pena explicar en calidad de qué trabaja este señor, por qué crea esta empresa en 2022 cuando ya lleva un año de convivencia con la presidenta de Madrid y por qué no se ha presentado, como decía nuestro compañero, ese ejercicio de transparencia de los movimientos bancarios, de las cuentas como personalidad expuesta políticamente. Lo que me llama además la atención es que en tertulias, en periódicos, en informaciones, no se pida esa transparencia, no se demande claridad sobre un asunto que además podría afectar a dinero público. No. Es un ciudadano particular. No, es que puede tener una empresa, ya. Pero hay unas condiciones para tener una empresa y hay un reglamento de blanqueo de capitales que todos tenemos que cumplir. Y yo lo que deseo, y teniendo en cuenta que hay dinero público presuntamente en medio por las contrataciones con Quirón, es que hagan ese ejercicio de transparencia y que todos demandemos ese ejercicio transparente y digamos, no, es que esto es una cuestión de un ciudadano, un paisano anónimo que hay un complot contra esta persona. No. Aquí puede haber mucho más, que se investigue. No estamos diciendo que hay que investigar todos los casos, pues eso es lo que se demanda. Han detenido a un exconcejal del PPD, Coín, que dimitió tras su presunta vinculación con una trama de blanqueo de capitales con prostíbulos. ¿Qué ha ocurrido, María? Pues Jesús, hablamos de Miguel Vázquez, exconcejal del Partido Popular en Coín, en Málaga. Ha sido detenido por su presunta vinculación con una trama de blanqueo de capitales de prostíbulos. El exedil dejó su cargo, fíjense, antes de que trascendiera esta operación alegando motivos personales, y el gobierno local insiste en que los hechos investigados pertenecen a su ámbito privado. Hay 10 personas detenidas en el marco de esta operación policial y entre ellos, como decimos, el exconcejal del Partido Popular en Coín. Bueno, pues ya ven. Aroca, ¿tú sabes lo que es Barnett & Brown? Sí. Sí. Ese es el nombre comercial de Barnett & Brown. Una empresa que en principio parece que es el accionista mayoritario o único, es la pareja de la señora Isabel Díaz Ayuso. Por cierto, es muy divertido porque Brown significa moreno en inglés, pero es que Barnett también significa moreno en inglés antiguo. Entonces, moreno y moreno, ¿de qué morenos habla? ¿O cuántos morenos hay en todo esto? Lo digo porque... Brown de Brownie. Brownie de Brown. Escucha. Y Barnett es una palabra de origen francés. Ya, que sí. Te veo que tienes todo de lenguas. No, absolutamente, no, pero es que es muy importante porque de moreno a negro hay muy poco, digo, en el color. Sí. Y a lo mejor es una pista porque algunas veces la policía en España o la judicial se despista y yo lo que estoy diciendo es que sigan la pista del moreno. Ya. Que a lo mejor hay... El moreno baila. A lo mejor que los morenos conduce a... Vamos a colocar a la gente en situación. Hoy el diario.es, claro, publicaban, Barnett & Brown, la empresa de la pareja de Ayuso en Florida que remite a su identidad falsa en el grupo de la sanidad privada de Quirón. Ojo a esto, Ay. Ay. Vean. Ay.
Después de Burnett, Presidenta, ¿qué tal? ¿Conoce a Alberto Burnett? llega Brown. Burnett & Brown, la empresa de la pareja de Ayuso en Florida que remite a su identidad falsa en Quirón. Alberto González Amador suma una nueva identidad a su lista. Alberto González Amador, novio de Ayuso, pareja de la presidenta. Alberto Burnett González, el nombre inventado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la intranet de Quirón Salud, remite a Burnett & Brown, sociedad aparentemente relacionada con actividades inmobiliarias que el empresario creó en 2022 en Estados Unidos. O me voy de España o me suicido. Y es que de irse no sería la primera vez que cruza el charco para cumplir el sueño americano, porque la empresa está domiciliada en Miami. El registro de Burnett & Brown se produjo 4 meses después de un viaje que realizó Ayuso a Miami para buscar inversores para la Comunidad de Madrid. ¿Por qué los Estados Unidos? A día de hoy, González Amador figura en el registro mercantil de Florida como administrador de esa empresa, que según el diario.es podría haber superado unos ingresos anuales de $600.000 en 2022. Muchos nombres para una misma persona. Si esto va a ser siempre así, me escapo. ¿Qué está ocurriendo aquí? Burnett & Brown. Mira tú que se llama González, pero al final Burnett & Brown es una empresa y remite a la entidad falsa. Estamos hablando de dinero, estamos hablando de sanidad. ¿Qué os sugiere? Marta. Bueno, Aroca, pues que tener una empresa Nayara, David. tener una empresa no es ningún delito, ¿no? O sea, tú para que cometas un delito se tiene que demostrar irregularidades o que hayas cometido algún tipo de delito, pero vamos, tener una empresa, no sé, yo creo que hay muchos empresarios aquí, muchos empresarios españoles. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero anunciar que hemos solicitado la comparecencia del señor Enrique Osorio en calidad de exconsejero de Hacienda de Ignacio González para que dé explicaciones en la Asamblea de Madrid sobre la entrega de 10,5 millones de euros de fondos europeos a Madrid Network en el año 2015. Osorio tiene que explicar por qué se encargó el reparto de dinero público a una entidad semiprivada y opaca como Madrid Network. Osorio tiene que explicar por qué se confió esta tarea a Madrid Network cuando ya se empezaba a conocer el resultado ruinoso de los préstamos de fondos del Estado que hizo la entidad, una operación que ya nos ha costado a los madrileños más de 70 millones de euros. Osorio tiene que explicar a qué entidades se transfirieron los fondos y bajo qué criterio. Y Osorio tiene que explicar finalmente si estas entidades devolvieron el dinero o de nuevo estamos pagando con el presupuesto público el pufo de este chiringuito de Esperanza Aguirre, que es un pozo sin fondo de chanchullos y fue, no lo olvidemos, uno de los primeros trabajos de Isabel Díaz Ayuso. Buenos días. Volviendo al asunto Rivera Salud, al tema sanitario, ustedes ya pidieron una comisión de investigación. No sé si hay alguna novedad sobre este asunto, si el PP lo va a permitir, también lo llevaron al Congreso. En general quería preguntarle si ustedes se creen las explicaciones que da la consejera y con las que trata de hacer el asunto, esas inspecciones que realizó en las últimas semanas y en fin, y las declaraciones del presidente del grupo, sobre todo porque no hemos visto las inspecciones. No sé si ustedes creen que sería necesario verlas. Eso por un lado, y por otro lado el asunto de la gripe. Estamos en unos datos bastante importantes. Por lo que sabemos, por lo que dicen los sindicatos, no se están cubriendo las plazas de enfermeras, al menos no lo suficiente. No sé si les preocupa a ustedes esta situación, sobre todo de cara a esta semana y las siguientes. Gracias. Sí, gracias. Bueno, yo creo que la semana pasada conocimos varias noticias, la última vinculada a Alberto González Amador, en la que pudimos constatar que Alberto Quirón efectivamente es Alberto Quirón, que está dentro de la intranet del grupo Quirón, que utiliza un correo corporativo desde el cual opera bajo un nombre falso como director de proyectos del grupo Quirón. Esto lo que viene a constatar es que no solo la consejera de
de Sanidad de Ayuso es empleada de Quirón, que el novio también es empleado de Quirón y que finalmente también Ayuso es empleada de Quirón desde el momento en que es la última beneficiaria de que se le esté multiplicando por 4 los beneficios a la mayor empresa contratista de la Comunidad de Madrid y para la que trabaja su novio, y que vemos que prácticamente solo nos falta ver una nómina. Respecto a las inspecciones que anunció la consejera de Sanidad el otro día, ¿dónde están? Porque si están tranquilos con su gestión y que realmente les preocupa esos audios en los que se dice que para que aumenten los beneficios de una empresa como Ribera Salud, que viene a ser lo mismo que Quirón, tienen que aumentar las listas de espera, y en el primer momento dijeron que no había irregularidades, que no les llamaba la atención. Bueno, ¿dónde están esas investigaciones? Exigimos transparencia y, sobre todo, para poder seguir respaldando a que si en el hospital de Torrejón se ha venido atendiendo con calidad a los pacientes, ha sido gracias a los profesionales y no al gobierno de Ayuso. Y respecto al pico de gripe y la saturación de las urgencias de los hospitales públicos, bueno, verdad es que parece que al gobierno de Ayuso le resulta difícil planificar los 2 hitos que suelen colapsar las urgencias de los hospitales públicos, que son las olas de gripe en invierno y las vacaciones en verano. Parece que con la planificación no entra dentro de su gestión, y aquí estamos otra vez, en esta cadena perfecta diseñada del desmantelamiento de la sanidad pública, en el que dejas a 600.000 madrileños sin médico en tus centros de salud, en tus barrios. Cierras los SWAP, los centros de urgencias extrahospitalarios, estás condenando a los madrileños a que tengan que ir a urgencias por una gripe. Efectivamente, se colapsan los hospitales y que están infradotados, y en esta situación estamos, que, bueno, pues o te conviertes en mercancía para los hospitales públicos gestionados con empresas privadas, o maltrato al paciente, no cabe otra. A ver, buenos días por todos. Yo quería preguntarle por esa petición de comparecencia al presidente de la Asamblea de Madrid, sobre todo perspectivas de que salga adelante, teniendo en cuenta que el Partido Popular ha rechazado cualquier iniciativa que tenga que ver con la fiscalización del gobierno en legislaturas pasadas. Y luego también preguntarle por las explicaciones o el debate del pasado jueves sobre precisamente Madrid Network, qué valoración hace el partido después de que se le haya tumbado en la Cámara. Muchas gracias. Ay, perdón, la última. Sí. La verdad es que a Más Madrid, como saben, no nos valen las acusaciones de a ver qué partido es más corrupto o menos corrupto que otros. Nosotros vamos a denunciar la corrupción, vamos a seguir fiscalizando y vamos a exigir transparencia, y si no se nos ofrece desde el Parlamento de todos los madrileños, acudiremos a los juzgados. Desgraciadamente ya vemos cómo la corrupción en el Partido Popular no solo no se investiga, sino que se protege y además se premia, y ahí tenemos sentado a un presidente como es Osorio, vinculado a una trama de corrupción posible por el fraccionamiento de los contratos vinculados a la FP, y a una vicepresidenta que es Ana Millán, que tiene 4 delitos de corrupción por los cuales también se la está investigando. No vamos a parar, no solo de investigar hasta dónde han ido esos 70 millones de euros más 10 millones y medio de euros que hemos descubierto ahora de ese chiringuito de Esperanza Aguirre y su pupila Ayuso, sino no solo para recuperar y saber a dónde ha ido el dinero de todos los madrileños y para saber qué entidades están vinculadas a eso, sino porque esto es presente desde el momento que estas personas, uno es presidente de la Asamblea de Madrid, y eso es presente, y es presente también seguramente todas esas entidades y empresas. Queremos saber qué tipo de vínculo en el año 2025 tienen con la Comunidad de Madrid, si están recibiendo también contratos con la administración pública, por ejemplo. Muy buenos días a todos. Bueno, y queremos anunciar, tras lo que hemos conocido en estos días, que el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado la petición de un debate monográfico en el Pleno sobre el control del Gobierno de Ayuso en la gestión de los hospitales públicos cedidos a empresas privadas. Ayuso debería dar explicaciones por sí sola en el Pleno, pero no lo hará. Y no lo hará porque no le interesa hablar de Madrid,
no le interesa hablar de su gestión porque es inexistente y no quiere, además, dar las explicaciones de todas las mentiras que vertió el jueves pasado y en sucesivas declaraciones que ha hecho a medios, actuando una vez más como una CEO de una de estas compañías privadas que le están haciendo vivir como Dios en vez de como la presidenta de todos los madrileños. Nos dijo que eran chismes. Hoy sabemos que había órdenes por escrito para priorizar a los pacientes que eran rentables. Nos dijo que había auditorías, que había actas de reuniones y que había informes. Le pedimos que las hiciera públicas y todavía no lo han hecho. Y le pedimos también que garantizaran que esas prácticas no se están produciendo en otros hospitales públicos a los que se les ha cedido la gestión y no tenemos noticia de que haya hecho absolutamente nada. Para tener credibilidad, la señora Ayuso tiene que explicar el papel de su pareja, Alberto González Amador, Alberto Quirón, Alberto Burnet, que lo llame como quiera, que tiene para elegir. Pero sería conveniente que explique por qué intenta ocultar con una identidad falsa que su novio sigue operando para Quirón y que lo hace además como director de proyectos, nada más y nada menos, mientras que su novia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, riega a la empresa para la que trabaja su novio, Quirón, con miles de millones de euros que además está hurtando a la sanidad de todos los madrileños. Ya no engaña absolutamente a nadie. Su pareja no es un ciudadano particular. Dejó de serlo en el mismo momento en el que puso a su disposición toda la maquinaria de la Comunidad de Madrid para urdir una defensa. Ya es una persona políticamente expuesta y, como tal, tiene que rendir cuentas. No todo vale. Y por mucho que utilice su poder mediático para desviar la atención, por mucho que tuerza el brazo a la mesa de la Asamblea para impedir este debate, los socialistas no vamos a parar. Hemos pedido la comparecencia de la consejera. Hemos presentado decenas de preguntas para aclarar la situación en la que están nuestros hospitales públicos concertados. Hemos denunciado ante la Fiscalía al directivo de Rivera Salud y hemos pedido que se revierta el concierto, algo que debería haber hecho una presidenta desde el minuto 1, una presidenta que trabajara para el bienestar de los madrileños y no para el suyo propio. Es en sanidad, precisamente, donde se encaminan muchas de nuestras enmiendas para cambiar el modelo que tan rentable le está saliendo a Ayuso, pero tan perjudicial es para la ciudadanía madrileña. Planteamos invertir 50 millones en hospitales públicos que se le quitarían a los privados y nos permitirían, por ejemplo, poner a pleno rendimiento a todos nuestros centros sanitarios por las tardes. También planteamos invertir 156,3 millones para construir los 35 centros de salud que el Partido Popular en Madrid lleva prometiendo más de 20 años. La sanidad está tan abandonada como la educación. Por eso también proponemos una enmienda para incrementar las transferencias a las universidades hasta los 315 millones. 40 millones para la contratación de profesorado, 144 para abrir centros y becas y 3 millones para la rehabilitación energética de los centros educativos. Sanidad abandonada, educación maltratada y en vivienda Ayuso se ha dado mus. Desde el Grupo Parlamentario Socialista lo que proponemos es invertir 900 millones para que el parque público de vivienda de la comunidad llegue al 9% y 40 millones de ayudas para el alquiler de 300 euros. No nos van a aceptar prácticamente nada, pero los madrileños tienen que saber que otra forma de gestionar es posible, en la que la prioridad sean las personas y no la gestión de los intereses privados de empresas como Quirón para que los de siempre sigan viviendo como Dios. No podemos soportar más listas de esperas infladas, no podemos seguir soportando más negocios con la salud de todos los madrileños, no podemos seguir soportando la asfixia de nuestras universidades públicas, ni podemos seguir soportando todos los chanchullos que hace el novio facilitados por la presidenta de esta comunidad. El Partido Popular de la Gürtel, de Lezo, de la Púnica y ahora de Quirón no pueden seguir por más tiempo porque los madrileños no lo merecen y por ello Ayuso debería dimitir. Y sin más, quedo a disposición de sus preguntas. Muchas gracias. Balance del año que hago, tanto política como parlamentariamente, que están muy unidos ambos, es del vacío absoluto. Tenemos una presidenta que no quiere hablar de Madrid, no quiere debatir sobre Madrid y no quiere dar explicaciones sobre la gestión que hace Madrid, entre otras cosas, porque brilla por su ausencia. Estamos ante un año en el que hemos visto a las 6 universidades públicas salir a la calle y pedir que no se les asfixie financieramente. Estamos ante un año donde estamos viendo las grietas
por una vez, de una manera clara en nuestro sistema sanitario, un sistema sanitario que tiene esas grietas porque el Partido Popular lleva trabajando muchísimos años para enflaquecerlo. Tenemos un año en el que se podría haber hecho algo tan simple como aplicar la ley de vivienda estatal para mejorar y aliviar la situación de muchos jóvenes madrileños que no pueden acceder a una vivienda, y la señora Ayuso no ha hecho absolutamente nada porque ella ese problema ya no lo tiene, y tenemos una presidenta que insiste en ser negacionista de la violencia de género. Tenemos un año vacío de política y un año vacío de gestión. La presidenta Ayuso fue bastante dura con usted, señalando que está colocada la portavocía por los señores de Moncloa, que también le dijo que no habla los jueves. No sé si ha detectado usted que quizá todo esto se haya convertido en un punto flaco del PSOE ahora que el gobierno hace críticas al respecto, y por ello le quería preguntar si se ha planteado un cambio de comunicación después de lo que sucedió el jueves. Gracias. Muchas gracias. Bueno, lo que vino a decirme el jueves la señora Ayuso es un pelín más grave, o así lo entendí yo. Y por eso, de hecho, pedí la palabra, porque creo que es importante que la señora Ayuso entienda cómo funciona nuestro sistema democrático. Ahí no me han colocado unos señores ni unas señoras, me han colocado los madrileños en esas listas. Y en la portavocía lo que ha hecho mi partido es confiar en mí para llevarla a cabo. Y creo que es bastante diferente, ¿no? Como lo viste ella a cómo lo ve la inmensa mayoría, no solo de mi partido, sino de la gente. ¿Que sea más dura con el Partido Socialista? Bueno, creo que es una buena noticia. Y para no hablar los jueves, creo que todo lo contrario, porque que por primera vez en mucho tiempo la señora Ayuso tenga la necesidad de estar hablando constantemente del Partido Socialista, quiere decir que algo bueno estaremos haciendo. Que Óscar López sea el portavoz es algo que no sé lo cierto que hay en esos rumores. En cualquier caso, Óscar López está muy centrado en Madrid, estamos trabajando codo a codo, y estoy convencida que en cualquier caso, en el caso de que esa supuesta portavocía quedara en sus manos, lo haría perfectamente y lo compatibilizaría también, además, para mejorar las condiciones de los madrileños. Sí, hola, ¿qué tal? Volviendo al tema de las enmiendas parciales a los presupuestos, hablaba de que la aceptaran algunas formales. ¿Cómo han sido los contactos con el Grupo Popular? Da por hecho entonces que en esos contactos, si los ha habido, ya les han dicho taxativamente que rechazarán las otras, o es algo que presupone a raíz de la situación. Bueno, la historia se repite. Los contactos han sido entre los portavoces de las distintas áreas, y por eso sé que hasta ahora también se están produciendo todavía estos debates, y hasta el jueves, que son las votaciones, seguirá habiendo contactos, pero hasta ahora son acuerdos puramente formales o de un fondo que apenas tiene trascendencia. No es que dé por hecho que no van a aceptar absolutamente nada porque así lo haya decidido yo. Es simplemente que las enmiendas Mollares, donde estamos proponiendo un cambio de paradigma, por ejemplo, para garantizar que la sanidad pública en Madrid no siga deteriorándose como lo está haciendo, sino todo lo contrario, que la financiemos y que seamos capaces de que ese servicio público esencial llegue a todos los madrileños, es algo que a la señora Ayuso no le interesa. Entre otras cosas porque su forma de vida sería el garete si le diera por financiar la universidad pública en vez de a las empresas que le están dando la pasta para vivir donde vive, por ejemplo. ¿Qué tal, portavoz? Buenos días. Volviendo al tema sanitario, ese pleno monográfico que van ustedes a pedir, sobre todo lo ocurrido en Rivera Salud, pero también en el Grupo Quirón, preguntarle en general si usted se cree las explicaciones de la consejería, que básicamente se limitan a esas inspecciones que no hemos visto. Por cierto, el jueves la consejera le dijo a su portavoz sanitario que se las iba a enviar. Entiendo que no las ha enviado. Y en segundo lugar, quería preguntarle si también estamos en plena ola de gripe. Por lo que sabemos, la consejería anunció plazas disponibles para enfermería. Ya están diciendo sindicatos como SATSE que no se están cubriendo apenas. No sé si ustedes también están preocupados por este asunto. Gracias.
Sí, por supuesto que estamos preocupados por este asunto, entre otras cosas porque evidentemente estamos en uno de los picos más altos de la gripe en nuestra comunidad y sería conveniente que el Gobierno se pusiera a gestionar cómo atender a los madrileños que se ponen malos. Es algo tan exótico como eso. En referencia a las explicaciones, no es que no me las crea, o es que son del todo insuficientes y es que además, por cada noticia que vamos conociendo día tras día, sabemos que mintió. Ella habló de chismes, y hoy ya sabemos que había órdenes por escrito en el que se priorizaban a pacientes rentables. Una vez más nos dice que ha habido auditorías, que ha habido reuniones, que hay actas. Es tan sencillo, si eso se ha producido y te están pidiendo que lo hagas público, ¿por qué no lo haces? O sea, no es que no me valgan, es que no, son del todo insuficientes y es que encima las pocas que dieron fueron mentira, una vez más. Hola, portavoz. Me gustaría preguntarle, debido a los últimos casos de acoso que han estado saliendo en el Partido Socialista y también a una carta que han enviado las compañeras del Partido Socialista de Galicia apoyando a Silvia Fraga, la exsecretaria de Igualdad, me gustaría saber si usted también apoya a la exsecretaria de Igualdad del Partido Socialista gallego por sus declaraciones y por haber criticado a la dirección por cómo se ha tratado el tema y qué valoración hace de los últimos casos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo apoyo a las víctimas. Apoyo que tienen que sentirse protegidas y apoyo la decisión de mi partido de acompañarlas hasta el final en todo el proceso, en lo que ellas decidan, porque al final son ellas las que tienen que decidir a dónde quieren ir y cómo quieren ir. Solucionar el problema de la vivienda simplemente aumentando la oferta sin intervenir sobre el precio. El problema de la vivienda se soluciona haciendo más vivienda con protección permanente, insistimos, para que el número de viviendas protegidas siempre sea en aumento. Y, por cierto, cabe recordar que la Comunidad de Madrid ha presupuestado 68 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda para construir vivienda protegida, pero este plan está condicionado a que la protección de las nuevas viviendas sea permanente. Y aquí Ayuso debería aclarar si está dispuesta a un cambio regulatorio o si, por el contrario, va a renunciar a construir esas viviendas por su fanatismo del libre mercado. Y ahora, a su disposición. Y el derecho a la vivienda. Si el Partido Popular quiere maquillar un gobierno sectario y autoritario aprobando 2 enmiendas parciales de Más Madrid, bueno, eso es puro maquillaje y a nosotros desde luego no nos vale, pero es que lo peor a los madrileños no les sirve. Hola, portavoz. Buenos días. Última junta de portavoces del año, que no me salía. Quería pedirle un balance, tanto político como parlamentario, de lo que ha ocurrido y luego sobre el tema de enmiendas parciales que en estos momentos se están debatiendo en la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda. Me gustaría saber si ustedes están negociando alguna y de qué carácter son las enmiendas que están negociando con el Gobierno. Gracias. Entiendo que no es una valoración sobre el rodillo en la Junta de Portavoces, sino sobre este año, ¿no? de esta legislatura. Bueno, yo creo que este año 2025 ha sido un buen año para Ayuso, para su novio, Alberto González Amador, que ya cuentan con un ático y además este año han sumado otro más y además han sumado un chalet en la sierra para sus fines de semana y sus vacaciones, que se lo estamos pagando entre todos los madrileños. Y desgraciadamente este año ha sido un mal año para la sanidad pública madrileña, ha sido un mal año para todos esos madrileños que necesitan el transporte público para ir a estudiar o sus centros de trabajo y ha sido un mal año para todos esos madrileños que necesitan una casa para vivir. Respecto a las enmiendas las 1.350 enmiendas que ha presentado Más Madrid, que están trabajadas desde la realidad del territorio de toda nuestra región, enmiendas que han sido trabajadas desde el municipalismo y desde el principio de la justicia fiscal. Bueno, pues el Partido Popular ha seguido aplicando su rodillo porque lo que quiere demostrar, bueno, pues es anular todas esas realidades que hay en la región y que no quiere que se visibilicen.
Thank you.